El lenguaje silbado, como bien lo dice el nombre, es un sistema de comunicación a través de los silbidos. Estos lenguajes silbados no son lenguas en el sentido estricto de la palabra, más bien son como conversaciones de los fonemas de una lengua ya existente en silbidos con unos tonos, longitudes e intensidades determinadas. En la mayoría de los casos, el silbido se realiza con la boca, aunque también se han usado hojas de café y de árbol para dar otras entonaciones. Conforme a que la expresividad del silbido es limitada en en comparación de, con otros sistemas de comunicación verbales, los mensajes silbados son normalmente cortos y a menudo deben repetirse. La principal ventaja está que la comunicación puede realizarse a grandes distancias, aproximadamente de 1 a 2 kilómetros. En algunos casos alcanzan hasta los 5 kilómetros, y es normal que las lenguas silbadas se desarrollen en las áreas con poca población y terreno inaccesible. Como bien mencioné, el mazateco silbado nació por la necesidad de comunicarse, en este caso de cerro a cerro, aunque ellos también pueden estar cerca uno del otro y hablarse silbado. Cuando se silba a una distancia considerable, se tiene que usar otra entonación al silbido, así que sin observar directamente a la otra persona se puede responder como el siguiente ejemplo. Con base al ejemplo que les mostré en el video y de acuerdo a los ejemplos presentados en el Mazateco Weasel Speech de 1948 por George Cowan, donde don Eusebio Martínez hace un negocio con otra persona que se encontraba fuera de su casa a una buena distancia. Su plática consistía en ir al mercado, comprar hojas de maíz, la cantidad y el pago sin haber pronunciado ni una sola palabra, únicamente silbidos, y así se muestra la importancia del tono de la lengua mazateca, el cual permite que la conversación pueda llevarse a cabo sin necesidad de segmentos. Para la primera cita de mi reporte y mi investigación sobre el mazateco, considero importante que dice que en la actualidad la lingüística comparativa sigue desarrollándose y que está en constante transformación. Yo lo puedo relacionar a una investigación que hizo Cowan en 1952, que hizo una comparación del lenguaje silbado mazateco con el lenguaje silbado tepehua de Hidalgo, y concluye que este último reproduce muchos movimientos fisiológicos en las sílabas habladas, a diferencia del lenguaje del silbado mazateco, en la cual no se presentan articulaciones significativas en los labios. Más tarde, también en 1981, en un texto titulado Bioacústica de la lengua silbada mazateca, este autor describe las diferentes técnicas de silbado que encontró en los mazatecos, de los cuales esos esencialmente linguolabiales y dentolabiales. Es importante destacar que en este trabajo las grabaciones de 2 silbadores se repitieron 3 veces y el mismo silbido fueron estudiados por medio de un analizador de espectros. Esto lo relaciono con mi cita 1, como mencioné, ya que esto se sigue desarrollando y se transforma constantemente. También actualmente los niños solo conocen 2 tipos de entonación, cuando los adultos conocen 4. Y los adultos lo hablan del idioma mije y los niños ya lo están castellanizando. Quisiera relacionar la siguiente cita textual con una investigación, con un estudio que se hizo recientemente de un neurocientífico que se llama Onur Guntrukun de la Universidad de Ruhr en Bochum, Alemania. Demostró que en el caso del lenguaje silbado, los 2 hemisferios se usan para descifrar el mensaje recibido. Esto acerca del lenguaje silbado musical, donde también se ven implicados los 2 hemisferios, y de esa forma de comunicación universal que ha acompañado al hombre desde principios de los tiempos. Para esta cita textual, donde cito a Saussure, quiero relacionarlo con la neurolingüística, ya que estudia mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento y comprensión y la adquisición del lenguaje, ya sea hablado, escrito, con signos establecidos a partir de su experiencia o de su propia programación. Menciono esto porque de los mismos
mazatecos mencionan que ellos aprenden de su propia experiencia este lenguaje silbado, ya que tiene que existir un lenguaje ya establecido para poder replicarlo a manera de silbido. Y también mencionan que esto lo han aprendido a partir de la imitación de los pájaros. Ok, con esta referencia considero que resalta una coincidencia entre los grupos o comunidades que usan el lenguaje silbado. Por ejemplo, los europeos, africanos, asiáticos, sudamericanos o americanos, que justo lo desarrollan para comunicarse al aire libre y a ciertas distancias. Con estos mapas dialectales podemos ver diversas regiones del planeta que, que hoy en día luchan por no desaparecer, y el origen del lenguaje silbado está estrechamente relacionado con la geografía de los lugares en topografías excepcionalmente rudas, regiones montañosas, nubes y grandes planicies, así como las actividades más antiguas del hombre, como la caza, recolección y agricultura. Creo que este tipo de mapas dialectales nos resultan muy interesantes para justamente los estudios de este lenguaje silbado. Aquí quisiera expresar que cualquier palabra que se diga debe ser cuidadosa, ya que podría ser malinterpretada por alguna mala entonación. Les pondré un ejemplo donde podamos escuchar cómo se dicen algunas palabras en mazateco silbado. ¿Y dónde aprendiste a hablar así? Me enseñaron y de los pájaros. Aquí en este caso pongo esta referencia porque cada palabra que se dice, como creo que ya mencioné, eh, de hecho, sí, pues si se tiene una ligera cambio de entonación, es un significado completamente diferente. O si es una cosa diferente y la decimos como con el mismo tono, suena igual, puede ser un poco confuso, pero debemos considerar el fonólogo para ver si se está cambiando. Y también, bueno, comparar las palabras y así. Les voy a poner también un ejemplo donde una persona dice palabras como comunes para pues escuchar este tipo de entonaciones que realmente, como también ya mencioné, es como una copia del lenguaje real hablado. Ya, Nisme, Nasma, niño.